Bueno, creo que ya está grabado. Vamos a hablar hoy de trauma de cuello. Aquí les dejo la bibliografía principal que utilicé por si luego quieren revisarla. Pues lo primero que tenemos que tener claro es que las lesiones traumáticas en el área del cuello no son tan comunes, solo representan del 5 al 10% de todas las lesiones traumáticas. Sin embargo, estas tienen una alta morbimortalidad, ya que estas lesiones suelen amenazar la vida porque el cuello, aunque es una región estructuralmente pequeña, contiene estructuras vitales. Entre esas, pues se destacan las del sistema nervioso, sistema osteomuscular, el sistema aerodigestivo, vascular. Entonces, es importante para nosotros como médicos conocer las intervenciones médicas que debemos ejercer sobre estos pacientes, pues para salvarles la vida. Para ubicarnos anatómicamente, el cuello es el área anatómica que está comprendido entre el borde inferior de la mandíbula, el músculo trapecio, el borde superior de la clavícula y el borde superior del esternón. Y clásicamente se ha dividido en dos triángulos, el anterior y el posterior, según el recorrido del músculo esternocleidomastoideo. Pues para hablar así rápidamente un poquito de epidemiología, la incidencia del trauma de cuello varía según la población estudiada, depende de qué tan violenta esta sea y pues por ejemplo en Colombia la incidencia suele ser un poco más alta que en Estados Unidos y en Europa pues por nuestro contexto social. Al igual que el trauma en otras regiones del cuerpo suele ser más frecuente en hombres, en especial en la edad productiva y aunque la violencia y las guerras, pues con todas las consecuencias negativas que estos traen, un aspecto que podríamos, entre comillas, decir positivo ha sido los avances que nos han ayudado a desarrollar como médicos, en especial en el área del trauma. Por ejemplo, antes, hablando específicamente del trauma del cuello, se solía ligar la arteria carótida, pero pues como ustedes ya pueden suponer, esto tenía una alta mortalidad y desde la Segunda Guerra Mundial ya no se apuesta por ligarla, sino por repararla. Y también como en años más recientes, otros cambios que se han hecho es que antes todas las lesiones traumáticas iban a exploración quirúrgica, pero ya que un gran porcentaje de estas exploraciones resultaban negativas, es decir, que los pacientes no requerían intervenciones quirúrgicas, ahora se apuesta más por un manejo por zonas y conservador, que es del que vamos a hablar hoy. Sin embargo, esto también ya está empezando a ser discutido actualmente. Pero pues de esto hablaremos más adelante. A grandes rasgos, la clasificación del trauma de cuello se divide en dos, en penetrante y en cerrado. El penetrante está dado por armas, por ejemplo, cortopunzantes y heridas por arma de fuego, y el cerrado por accidentes de tránsito y caídas de altura. Entonces vamos a empezar hablando del trauma penetrante. Este se define o como referente anatómico tomamos el músculo platisma que cubre toda la cara anterolateral del cuello y este es el referente anatómico para nosotros definir si el trauma es penetrante o no. Si se compromete el músculo platisma, decimos que es penetrante y tenemos un riesgo aumentado de que haya un compromiso de las estructuras neurovasculares y aerodigestivas. Sin embargo, si el músculo platisma no está comprometido, pues este riesgo es mucho menor y hablamos de una herida superficial y por lo tanto el trauma no es penetrante. Por favor, que si le dan Señora. entrada a Carlos Lugo. Ay, James, ¿puedes, por favor? Oh, espérense, a ver si yo puedo. Listo, creo que ya. Listo. Entonces, pues, bueno, el trauma penetrante. Listo. El enfoque del trauma, aunque estemos hablando del trauma de cuello, no va a ser distinto. Nosotros ya conocemos el enfoque del ATLS, que pues la mnemotecnia es el ABCDE, entonces vamos a hablar un poquito más a profundidad de este. Empezamos con la A, que es la vía aérea y es la prioridad más alta. Entonces, nosotros ya sabemos que en este punto evaluamos si la vía aérea es permeable y mantenible, y en el trauma de cuello esto cobra una relevancia especial porque podemos presentar lesión directa sobre estas estructuras. Aunque sabemos también que si falla la ventilación o la oxigenación o si, por ejemplo, el paciente tiene una lesión neurológica que nosotros creemos que va a entrar en una falla ventilatoria, pues también tenemos la anticipación como otros requisitos para asegurar la vía aérea. Entonces,
respecto al trauma de cuello específicamente para diferentes motivos o causas que nos deben ayudar a pensar que debemos asegurar la vía aérea es el hematoma, más que motivos son como hallazgos, hematoma cervical, la lesión de la laringe o la tráquea, lesión por inhalación o pues un compromiso neurológico. Nosotros conocemos que tenemos diferentes algoritmos para asegurar la vía aérea, por ejemplo, si el paciente no responde o pues está como ante una muerte inminente, estamos ante una vía aérea crash. Tenemos diferentes predictores para mirar si la vía aérea es difícil y también podemos enfrentarnos ante una vía aérea fallida. Pero en la gran cantidad, en la mayoría de escenarios, vamos a preferir la intubación orotraqueal mediante la secuencia de intubación rápida como medida para asegurar la vía aérea de estos pacientes, ya que este me brinda las óptimas condiciones del paciente y me disminuye el riesgo de broncoaspiración y también sabemos que pues el, el proceso de asegurar la vía aérea, el proceso de la intubación, desencadena respuestas fisiológicas, ya que pues causa una respuesta simpática y un aumento de la presión intracraneana, que son aspectos que siempre tenemos que tener en cuenta, pero pues mucho más en pacientes que se han enfrentado a un trauma. Y pues mediante la secuencia de intubación rápida podemos hacer un control farmacológico de estas respuestas fisiológicas. Sin embargo, también, como les comentaba, podríamos enfrentarnos ante una vía aérea fallida y para estos casos tenemos otras opciones como lo son la cricotiroidotomía, que son pues lo que más a mano vamos a tener los médicos generales en caso de que pues no tengamos colaboración de especialistas. Entonces, siempre hay que evaluar al paciente para nosotros también tener un plan B, C, D, cuantos sean necesarios. Por ejemplo, la utilización de dispositivos supraglóticos o, por ejemplo, la cricotiroidotomía. Entonces, nos podemos ayudar de diferentes mnemotecnias, por ejemplo, Lemon, donde la L corresponde a mirar externamente al paciente, evaluarlo, por ejemplo, si tiene malformaciones, que esto, pues, muy frecuentemente lo podemos tener en el trauma pues de cuello y también la inmovilización cervical, evaluar el 332, que es la distancia de la apertura oral, la distancia, la medida del piso del mentón y entre el hueso ioides y el cartílago cricoides, el Malampati, que pues ahí les pongo la imagen, aunque yo sé que ustedes la conocen, la obesidad, obstrucción y pues la movilidad del cuello, que también se va a ver comprometida en los pacientes pues que están con trauma de cuello. Así para recordar rápidamente la secuencia de intubación rápida, esta se basa en el principio de la parálisis neuromuscular, pero pues previo a esto tenemos que hacer una inducción del paciente y pues ahí les dejo para que recuerden que dependiendo de a qué paciente nos enfrentemos, por ejemplo, si tiene un trauma craneoencefálico donde estamos sospechando un aumento de la presión intracraneana o el paciente está en shock o tenga una enfermedad cardiovascular, vamos a hacer uso de diferentes fármacos para corregir estas respuestas fisiológicas y poder asegurar la vía aérea sin causar mayor iatrogenia. Y en caso de que nos estemos enfrentando a una vía aérea fallida, que esta se define como más de 3 intentos de intubación orotraqueal por un profesional especializado o que haya una falla en la ventilación y la oxigenación, mientras llamamos ayuda y usamos dispositivos supraglóticos, tenemos otra opción que es la cricotiroidotomía, que también podemos evaluar si esta va a ser difícil o no, dependiendo si el paciente ha sido sometido a cirugías en el cuello anteriormente, si tiene masas, por ejemplo, en este caso cabría resaltar en el trauma penetrante el hematoma, si hay cambios en la anatomía, si tiene radiación previa o tumores. Entonces tenemos dos técnicas principales, la percutánea y la quirúrgica, que la percutánea se usa principalmente cuando no se puede intubar al paciente o no se puede ventilar. Sin embargo, pues consiste en pasar una aguja, que ya les voy a explicar cómo, pero así como para que lo tengan en cuenta, en la membrana cricotiroidea, que pues como su nombre lo dice, es la membrana que está entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, que lo podemos ver a la imagen de la derecha. Sin embargo, esta es una medida temporal porque se ha visto que aumenta la carga de trabajo inspiratoria, se ha visto asociado a hipercapnia, barotrauma y desprendimiento del catéter con enfisema subcutáneo secundario. Entonces, lo que se hace es que una vez se
inserta la aguja en la vía aérea, esta se anexa a un adaptador para poder dar ventilación por el BBM a través pues de este nuevo acceso. Entonces aquí está la técnica pues como muy general para que la conozcan. Entonces debemos pues identificar el área anatómica donde vamos a trabajar, asegurar la asepsia y la antisepsia, y con una aguja calibre 12 o 14 pues anexada a una jeringa con solución salina, se va a sostener la tráquea, identificar la membrana cricotiroidea y se inserta la aguja con un ángulo de 30 a 45 hacia inferior, pues en dirección caudal. La aguja se debe ir avanzando aplicando presión negativa, y pues es por esto que pues cuando se inserta la aguja se anexa la jeringa con solución salina, porque una vez aparezcan las burbujas, pues esto significa que ya estamos en la vía aérea. Pues una vez ya insertemos la aguja, con el kit, pues va a venir dilatador y tubo, como, no sé, como para que entiendan, como si fuera un central, entonces luego el dilatador, luego el tubo, y luego posteriormente se conecta a una fuente de oxígeno y pues se administran ventilaciones con el BBM para asegurar el correcto funcionamiento. Sin embargo, como les dije, esto es una técnica temporal. La técnica preferida sería la técnica quirúrgica convencional, donde pues aquí les anexo los pasos, pero en principio es lo mismo, es hacer una incisión vertical sobre la piel, y luego sí, al identificar la membrana cricotiroidea se hace una incisión en esta, se dilata y luego se inserta el tubo de traqueotomía, y pues una vez colocada la cánula, esta se asegura y se conecta al ventilador. Entonces, como en resumidas cuentas, lo que vamos hasta acá de la vía aérea es que en caso, en todos los pacientes con trauma, pero en especial en los de trauma de cuello, estos pueden tener un compromiso rápido de la vía aérea. Entonces, nuestra primera opción para asegurarla será la intubación orotraqueal, pero si esta falla o está contraindicada, tenemos otros elementos como la cricotiroidotomía. Sin embargo, en la A también tenemos que tener en cuenta la inmovilización cervical, que en el trauma penetrante, que es del que estamos hablando puntualmente en este momento, el riesgo de lesión a la espina cervical no es tan común, y el uso de un cuello ortopédico o el cuello cervical nos puede complicar tanto la exploración de las heridas como la intervención sobre estas. Sin embargo, en el trauma cerrado, que ya lo veremos más adelante, sí es mucho más común que haya compromiso neurológico. Entonces se han creado diferentes criterios o escalas para identificar si una persona con trauma va a requerir imágenes, estudios adicionales y pues inmovilización cervical. Tenemos los del Canadian Sea Spine Rule y los criterios Nexus, que son los más utilizados, donde evaluamos 5 criterios que son focalización, que el paciente tenga dolor en la línea media cervical, que tenga un estado de conciencia alterado, intoxicación por fármacos o sustancias psicoactivas que no nos permitan evaluar si el compromiso neurológico es por las sustancias o porque tenga una lesión estructural, y una lesión distractora, por ejemplo, con una fractura de huesos largos o quemaduras, que es que el paciente no puede identificar el dolor cervical, pero es porque tiene otra lesión que le duele más. Si el paciente no tiene ninguno de estos criterios, se descarta la lesión cervical y no requiere estudios adicionales, pero si tiene uno o más, se debe inmovilizar y pues hacer todos los estudios adicionales. Eso respecto a la... Pasamos a la B, que es la ventilación, donde pues ustedes ya saben, evaluamos frecuencia respiratoria, espacio torácica, esfuerzo respiratorio, auscultamos los ruidos y la saturación de oxígeno. Ya vamos a ver específicamente las zonas del cuello para trauma. Sin embargo, pues así básicamente les adelanto que la zona 1 es la base del cuello, y en todas tenemos que tener esta precaución, pero en especialmente en esta zona, por su relación anatómica con el tórax y por lo tanto con los pulmones, la gran posibilidad de que los traumas en esta región causen neumotórax. Y pues entonces estos pacientes siempre en lo posible deben ir acompañados de una radiografía de tórax. Respecto a la ventilación, pues miramos los aspectos que ya les dije, pero lo principal, ventilación y oxigenación, y sabemos que pues si el paciente no ha podido ser ventilado, pues también deberá ir a asegurarse la vía aérea, que fue todo lo que ya hablamos en la A. También tenemos unas ayudas para identificar unas mnemotecnias que nos ayudan a identificar si el paciente va a tener dificultad para la ventilación, como es si tiene algo que afecte el sello, por ejemplo, si tiene barba, si es obeso,
la edad, si es sedéntulo o si tiene alguna resistencia a la ventilación como enfermedades restrictivas pulmonares. Y sabemos que otra opción que tenemos para los pacientes es el uso de los dispositivos supraglóticos, aunque estos también podemos presentar dificultades para utilizarlos si el paciente tiene restricción para la apertura bucal, si es obeso, si tiene una anatomía diferente o si tiene resistencia a la ventilación. Pasando ya a la C, en este punto evaluamos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los pulsos centrales y periféricos, el color de la piel y la temperatura y el ritmo cardíaco. En caso de identificar una lesión vascular, se debe hacer presión pues con la mano, obviamente enguantada, con un solo dedo sobre la lesión. Se debe evitar hacer compresión con la mano entera, ya que pues esto va a comprometer la circulación cerebral. También se debe evitar la exploración con un dedo de la lesión, ya que esto puede causar el desprendimiento de coágulos y podemos causar un evento agudo cerebral. También se ha hablado mucho en trauma sobre la utilización de la sonda Foley. Entonces, básicamente lo que hacemos es insertar esta por el vaso que esté comprometido y se infla el balón hasta un punto en el que se detenga la hemorragia, pero no más de este, pues para evitar iatrogenia asociada como medio temporal para poder detener la hemorragia mientras se puede explorar la lesión o en su defecto pues pasar al paciente a cirugía. Aquí es importante hablar de los signos duros y signos blandos que inicialmente estaban descritos para el trauma vascular, como por ejemplo respecto a los duros tenemos la hemorragia activa o severa, el hematoma expansivo pulsátil, el soplo carotidio y la ausencia de pulsos distales. Sin embargo, se han empezado a utilizar en otros aspectos. Por ejemplo, tenemos signos duros respiratorios, que es la salida de aire por la herida, y signos duros digestivos, que es la salida de saliva por la herida. Aunque recientemente, dependiendo de los artículos que lean, que son los que yo les dejé al principio, la hemoptisis masiva también puede ser considerada un signo duro, solo que ellos en ningún momento dicen a qué se refieren con masivo. Pero pues ahí les dejo la tabla de los signos duros y signos blandos. Si el paciente tiene signos duros, deberá ir directamente a cirugía. Si tiene ausencia de estos, si no los tiene, podemos hacer un manejo conservador inicial y pruebas complementarias. Antes la angiografía era el gold estándar, pero esta se ha visto asociada a complicaciones como hematomas, vasoespasmo, émbolos. Entonces, ahora la imagen que utilizamos de manera inicial es el AngioTAC, y además este tiene una alta sensibilidad y especificidad para lesiones vasculares y pues nos podemos ahorrar todas las complicaciones. Ahorita un momento. Sí, ¿Alguien me señora. puede decir por qué son importantes saber los signos duros? Pues a nivel del cuello parte, como bien, creo que no lo he mencionado completamente, la zona 1, todavía no, ¿cierto? No, señora, lo de las zonas no. Listo. Entonces, tener en cuenta las zonas, a nivel de la zona 1, que ahorita ya Laura nos va a explicar, se pueden presentar lesiones vasculares. ¿Por qué es importante saber los signos duros y blandos? ¿Alguien del público? Tanto como a nivel vascular o aerodigestivo. Son varios, ¿no? Los aerodigestivos. A ver, Harold. No, doctora, no sé los signos blandos y duros. José Miguel, Geneco. Pues doc, principalmente, pues lo que entiendo de los signos blandos y los signos duros es para definir el manejo que se le va a dar al paciente. Y si el paciente, pues principalmente, pues tiene que ser llevado a una exploración quirúrgica ¿Con de la cuál de herida. los dos? Señora, pues ¿Con algún cuál paciente de los con dos? signos duros, un paciente con signos duros, pues tiene que ser llevado a una exploración quirúrgica de las heridas. Y pacientes con signos blandos, pues se puede dar un manejo, como quien dice, un poco más conservador y pues emplear las imágenes diagnósticas que estaba hablando nuestra compañera, pues para definir el manejo. Eso era exactamente, Geneco, muy bien. Eso era lo que quería que tuvieran en cuenta. Cuando ustedes encuentren en un paciente
signos duros de trauma o signos duros aéreo-digestivos como, como saliva, secreción de comida, sangrado, etcétera, poiquilotermia, hematoma pulsátil, poiquilotermia, hematoma pulsátil, soplo, tril, ausencia de pulsos distales, cambios de coloración, las 5 P's. Son pacientes que toca correr y que toca llevarlos a cirugía. Bueno, no son pacientes para mandarles exámenes y esperar a ver qué sale. Toca operarlos. Muy bien, sigue Laurita. Sí, señora. Bueno, entonces, como cosas generales de la circulación, aparte de lo que ya vimos, importante que si necesitamos asegurar un acceso venoso en el cuello, pues esto puede parecer obvio, pero igual que lo tengan en cuenta, pues ponerlo del lado contrario a la lesión. Y también hemos visto que como puede entrar aire a la circulación, la posición de Trendelenburg, Trendelenburg nos ayuda a que los embolismos de aire como que se queden atrapados en el apex del ventrículo derecho y no viajen a la circulación sistémica. Entonces, estos son como otras medidas que nos pueden servir más adelante. De esto es de lo que nos hablaba la doctora Rivera, de las zonas de Monson, que nos divide el cuello en 3 zonas. La primera va de la clavícula al borde y del borde external al cartílago cricoides, la segunda del cricoides al ángulo de la mandíbula y la tercera del ángulo de la mandíbula a la base del cráneo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en cada zona vamos a tener diferentes estructuras anatómicas y esto nos va a cambiar el manejo general del paciente. Entonces, hablando inicialmente de la zona 1, que es la de la base del cuello, esta tiene una alta mortalidad porque por su cercanía con el tórax puede afectar el mediastino, los grandes vasos intratorácicos y el árbol traqueobronquial. Entonces, además de que hay estructuras anatómicas muy importantes, suelen pasar desapercibidas durante la exploración inicial. Entonces, es muy común o lo que se aconseja es que siempre se haga uso de pruebas complementarias, pues para evitar que no las estudiemos y las tratemos pues de manera directa. La segunda zona del cuello es la más amplia y por lo tanto es la más frecuentemente afectada y esta suele ser intervenida de manera quirúrgica y la tercera que ya sabemos que es por encima del ángulo de la mandíbula pues es una lesión, una zona, perdón, muy difícil de acceder quirúrgicamente y aparte de eso es común que se hagan lesiones iatrogénicas inadvertidas y el problema este es que suelen ser problemas o secuelas neurológicas. Entonces, solemos hacer uso de pruebas complementarias, principalmente la angiografía, antes de intentar explorarlas quirúrgicamente. Aunque pues en esto ya va a profundizar más adelante, pero pues esto es lo general para que lo tengan en cuenta. Respecto al déficit neurológico, que es la D, respecto a lo de la TLS, pues sabemos que la principal herramienta que utilizamos es el Glasgow. También podemos evaluar respuesta pupilar, nunca olvidar la glucometría. Y ya para finalizar, pues esta parte principal, la E, que es de la exposición, recordar pues que estos pacientes pueden tener... ¿Ahí o más? Las zonas. ¿Esta o la otra? Pues esta. Eso es que nos toca mirar bien exactamente qué órganos hay en cada zona. En la zona 1 casi siempre es más zona vascular, aunque también podemos tener parte de las carótidas y yugulares, las subclavias, algo de la tráquea y el esófago parte distal, ¿no? El que entra a nivel del tórax. Entonces en esos sitios a veces es mejor hacer pruebas complementarias, como bien sea el angiotac. En algunas cosas podemos pedir una fibrobroncoscopia y una endoscopia de vías digestivas altas. En la zona 2 también dependiendo cuando se dice que es penetrante una herida a nivel del cuello. Cuando compromete el músculo platisma, que fue lo que dije al principio. Exactamente, entonces cuando compromete el músculo platisma, entonces si uno no ve que tenga un sangrado mayor y vea que es una herida que de pronto es tangencial y que no compromete el platisma, algunas veces no la llevamos a exploración quirúrgica, vemos clínicamente el paciente, ya diferente si tiene signos
o clínica de sangrado, de signos duros, de trauma aerodigestivo, o que tenga de pronto enfisema subcutáneo. Son pacientes que de pronto llevamos a cirugía y que tenga un sangrado profuso. Llevamos al control. Si no, también le podemos hacer especialmente estudio de fibrobroncoscopia y endoscopia de vías digestivas altas. ¿Ok? Como bien decías, eso ha cambiado. Antes todo paciente con herida de cuello la va pasando. Hay diferentes técnicas para las heridas de cuello. Que es hacer una incisión, ¿sí? Sobre y por debajo de la clavícula, extenderla lateralmente y hacia abajo se llama una cirugía en libro abierto. Es para levantar totalmente esta zona o hacer una esternotomía para ver si hay alguna lesión a nivel de la mamaria o de la subclavia. En algunas ocasiones nos toca hasta retirar parte de la clavícula porque la subclavia pasa por debajo de esta. Entonces, eso, pues dependiendo, es saber si uno hace una cervicotomía en esta forma y la baja, o si hace una cervicotomía transversa, pero a veces es mejor una cervicotomía longitudinal que se puede extender hacia el esternón. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, ya lo último de la exposición, pues tener en cuenta que los pacientes con trauma de cuello pues pueden tener compromiso cervical, entonces para la exploración se va a hacer uso de la maniobra de Lockroll, que el objetivo de esta es limitar el movimiento de la columna. Entonces una persona se encarga de la cabeza y el cuello, otra persona del tronco, otra de los miembros inferiores y la cuarta persona debe retirar la tabla y examinar pues la parte posterior del paciente. Y una vez pues terminamos el ABCDE, pasamos a la revisión secundaria, que pues ustedes ya la conocen, que es el AMPOL, y pues no voy a profundizar en esta revisión sobre eso. Pues eso es como el manejo del ATLS. Ya me vuelvo a esto, pero antes quiero hablarles de esto, que son pues las pruebas complementarias, que tenemos el angioTAC, la angiografía y pues como ahorita nos comentaba la doctora, el esofagograma, la endoscopia de vías digestivas altas o en su efecto la fibrobroncoscopia. Ya nos devolvemos, pero esto era lo que quería llegar, por lo que es lo que nos intervino la doctora Rivera, que es, tenemos un trauma penetrante de cuello. Como es un trauma, hacemos el ABCDE, definimos la vía aérea, si requiere collar cervical, evaluamos si tiene presencia de hemorragia o no. Si el paciente está inestable, pasa directamente a cirugía. Si el paciente está hemodinámicamente estable, lo que debemos ir evaluando durante esta evaluación inicial es si tiene presencia de signos duros, ya que si los tiene, como ya hablamos, debe ir también directamente a cirugía. En caso de que el paciente esté estable y no tenga presencia de signos duros, tenemos más tiempo, entonces podemos ayudarnos del gold estándar, que es el angioTAC. Si nosotros, digamos, es un trauma por arma cortopunzante y vemos que es superficial, es decir, no compromete al músculo platisma, o vemos la trayectoria del proyectil que también es superficial, entonces el paciente no va a requerir ir a cirugía y podemos hacerle una observación. Si el angioTAC no es concluyente o ya vemos el compromiso de estructuras vitales y decidimos que es necesario hacer intervenciones adicionales, lo vamos a dividir dependiendo de la zona. Entonces, en la zona 1 ya sabemos, nos podemos ayudar de la angiografía, el esofagograma, la endoscopia, la laringoscopia. En el caso de la zona 2, como ya sabemos que es una herida efectivamente penetrante, porque si no nos hubiéramos ido por el lado del algoritmo de la observación, pues iremos a exploración quirúrgica. Y en el caso de la zona 3, primero la angiografía antes de entrar a salas de cirugía. Entonces, pues eso era lo que les quería comentar, que pues es como en resumen lo que nos dijo ahorita la doctora Rivera. Y de aquí algo muy general que les quiero como comentar es que si hay compromiso en la vía aérea de la tráquea, esta por lo general va a requerir reparación quirúrgica. Respecto
respecto al esófago, es muy importante en estos pacientes que sí requieren una intervención quirúrgica urgente, porque se ha visto que después de las 24 horas la tasa de supervivencia cae drásticamente. Cae un 90% si se hace en las primeras 24 horas a el 65% si se hace posterior a esta ventana de tiempo. Y pues esto está relacionado pues con toda la flora bacteriana que tenemos en el tracto gastrointestinal y que pues esta va a pasar al mediastino. Y respecto a las lesiones vasculares, que actualmente preferimos la reparación sobre la ligadura, ya que pues la ligadura conlleva a alta morbimortalidad. A esta tampoco se las expliqué, pues del tratamiento quirúrgico. Antes se exploraba todo, ahora pues como hemos hablado toda la charla, se prefiere el manejo conservador selectivo. Obviamente si con las ayudas imagenológicas vemos que el paciente necesita intervención, pues se la haremos y nos apoyamos de la inestabilidad, los signos duros y hallazgos en pruebas complementarias para decir si el paciente requiere tratamiento quirúrgico. Y pues el resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento, que es este algoritmo. Respecto al trauma cerrado, pues el enfoque inicial va a ser el mismo de la TLS, ABCD, que pues no lo voy a explicar nuevamente, es exactamente lo mismo que ya les dije, pero este trauma lo vemos por diferentes mecanismos, que es, por ejemplo, accidentes de auto, caídas desde grandes alturas, lesiones asociadas a deportes de contacto y pues como asalto y ese tipo de cosas. En este tipo de trauma sí es mucho más frecuente que haya un compromiso cervical y entonces se prefiere hacer la inmovilización en estos pacientes, aunque ya sabemos que una manera más objetiva de orientarlo es con los criterios nexos. En este tipo de trauma tenemos 3 lesiones principales: el latigazo cervical, la fractura cervical y disecciones vasculares. Respecto al latigazo cervical, este se manifiesta por dolor y rigidez de los músculos del cuello, secundario a un mecanismo de hiperflexión e hiperextensión. Suele ser una lesión por lo general benigna, que lo único que requiere es terapia física y analgesia. Respecto a la fractura cervical, dependerá si esta es estable o inestable. Definimos estable si la médula espinal no tiene riesgo de lesión y por lo tanto inestable será cuando sí hay este riesgo. Cuando es inestable, el paciente debe ir a cirugía. Y las disecciones vasculares, que son principalmente de la arteria carótida, tanto externa como interna, y de las arterias vertebrales. Estas se pueden presentar en traumas leves y es un diagnóstico diferencial importante cuando ingresa un paciente joven con clínica de ACV. Respecto a las fracturas inestables más frecuentes, como para que las tengan en su cabeza, que son las que van a requerir cirugía, tenemos la fractura de Jefferson, que es del atlas con la vértebra C1, la luxación facetaria bilateral, la fractura de la odontoides, que pues se divide en 3 tipos, pero pues siento que esto ya no va tan acorde con la revisión. La luxación tanto atlanto-occipital como atlantoaxial, la fractura de Hangman, que es cuando se fractura el pedículo vertebral de C2, que es pues como característico de las personas que se ahorcan, y la fractura en lágrima, que es una ovulsión de la porción inferoanterior de los cuerpos vertebrales. Todas estas fracturas son inestables, es decir, hay un alto riesgo de que se lesione la médula espinal y por lo tanto deberán ir a cirugía. Y respecto a la disección vascular, pues como les dije, la arteria carótida y la arteria vertebral, tenemos diferentes clínicas para sospecharla. Entonces, si presentamos disección vascular de la arteria carótida interna, el paciente se va a presentar con cefalea unilateral, dolor del cuello y un síndrome de Horner parcial, es decir, solo vamos a tener las manifestaciones ipsilaterales al sitio de la lesión y no vamos a tener las contralaterales. Entonces vamos a tener tosis y miosis, pero no vamos a presentar anhidriosis porque estas fibras simpáticas están irrigadas por la carótida externa y pues aquí estamos hablando desde la disección vascular de la carótida interna. Y si tenemos disección vascular de la arteria vertebral, el paciente se va a presentar con ataxia, diplopía y vértigo. Entonces, estos pacientes se tratan con anticoagulación, estén vascular y trombólisis, que pues esto obviamente yo entiendo que es un manejo mucho más avanzado, pero pues se los traje para que conozcan que existe.
Para clasificar las lesiones vasculares utilizamos la clasificación de Bilf, que las divide en 5 grados, donde 1 es leve y 5 sería lo más grave. Y dependiendo de cómo clasifiquemos la lesión, vamos a hacer el manejo pues, subsiguiente, que puede ser conservador, quirúrgico endovascular o quirúrgico francamente abierto. Y pues este va a depender si la lesión es de la arteria carótida o vertebral, pero ahí se los dejo como para que lo revisen. Y pues también les traje aquí un algoritmo que pues yo hice respecto a lo que leí, que es del trauma cerrado. Al ser trauma, lo mismo ATLS, ABCDE, y aquí especialmente énfasis en la intubación orotraqueal y la inmovilización cervical, porque pues la inmovilización cervical, por lo que ustedes suponen del trauma cervical y pues de la médula, y de la intubación orotraqueal, porque a haber compromiso de la médula, pues va a haber una alteración de la inervación de los centros respiratorios y cardíacos con pues los órganos efectores. Entonces pues estos pacientes tienen gran riesgo de eminencia de falla cardiorrespiratoria. Hacemos los criterios Nexus o Canadian C-Spine, los que ustedes prefieran, para ver si el paciente va a requerir pues continuar con la inmovilización y estudios adicionales con imágenes, que esto nos puede dar 2 resultados, o descartamos la lesión cervical o efectivamente sospechamos. Si la sospechamos, pues debemos adquirir una imagen. Si la imagen nos dice que la fractura es estable, pues ya, no sé, neurología hará su manejo conservador. Y si la imagen es inestable, la fractura, perdón, pues irá directamente a cirugía. Bueno, aquí no me quedo, pero pues las conclusiones de esto es que pues aunque es un trauma no tan frecuente, sí tiene alta morbimortalidad, entonces es importante identificarlo y saber las indicaciones de dónde tiene que ir cada paciente. Entonces, así como para que no les olvide, siempre inestable cirugía, si tiene signos duros, cirugía o si en las imágenes pues encontramos lesiones que son susceptibles de manejo quirúrgico, pues esto ya haremos las interconsultas como a las especialidades pertinentes, pero nuestro deber como médicos generales es saber identificar este tipo de cosas. Y pues que aparte de que tiene una alta mortalidad por ser pues como estructuras tan vitales para la vida, también podemos tener complicaciones secundarias pues al manejo inicial y pues que nosotros debemos tratar y no solo quedarnos como en la parte principal. Entonces, en la vía aérea tenemos posterior, se pueden desarrollar fístulas, aspiración, podemos quedar pues los pacientes con inmovilización de las cuerdas vocales, estenosis, disfagia, en el esófago, mediastinitis, abscesos, fístulas, entonces como también hacer el seguimiento de todos estos pacientes para el tratamiento de estas complicaciones. Y ya, eso sería todo. Muy bien, Laurita. Muy buena revisión. Te felicito, excelente revisión. Muy completa. 5. Tarde, pero 5. Perdón. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que es lo importante y Laura lo recalcó todo el tiempo, que nosotros como médicos generales debemos reconocer cuáles son las lesiones importantes a las cuales tenemos que avanzar y pedir las valoraciones pertinentes, pero no como médicos nos vamos a quedar quietos esperando a ver si sí o si no, mientras que venga el cirujano, esperamos a ver si le hacemos esto, no, pues tenemos los conocimientos, tenemos la experticia y la experiencia de cómo manejar un trauma, y es lo básico que tenemos que hacer como médicos generales, saber cómo poderlo orientar y cómo poderlo manejar mientras que llegan las respectivas valoraciones. Es, por ejemplo, importantísimo para ustedes en el día de mañana en los que sean rurales y no haya un cirujano, pero entonces ustedes ya saben cómo manejarlo. El manejo de esa sonda es vital. Siempre se les recomienda, por favor, nunca clampear o poner a ciegas una Kelly para hacer hemostasia de algún vaso, porque primero no saben qué están cogiendo y segundo, pues dañan el vaso y entonces toca hacerle una resección mayor después en el sitio del cabo distal. En esos casos, pues a nivel
subclavio coronario, colocar una sonda Foley, insuflarla y hacerle la tensión, o el amigo del dedito. Bueno, meter el dedito y dejar el dedito en esa zona, meter el dedito, dejar el dedito ahí sin moverlo en esa zona, ¿listo? Y no retirarlo hasta cuando lleguemos al sitio de remisión. Doctora, creo que se le apagó el micrófono, que no la escuchó. Ya. Sí, se apagó. En cuello sí nos toca deshacer compresión o colocar el dedito. En las extremidades, pues sí podemos hacer un poco de torniquete, también traccionando y teniendo en cuenta ese torniquete el tiempo, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando ortopedia dice torniquete empieza a tal hora, es para contabilizar, de vez en cuando nos toca abrirlo y volverlo a cerrar, porque si no podemos llevar a un paciente a una isquemia del miembro como tal, o un síndrome compartimental. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro.